Ucrania ha estado en las noticias. Sabemos que Rusia inició una invasión a full escala contra Ucrania hace casi 3 años. La invasión completa a Ucrania en toda, eso le dijeron que era una operación militar especial. Y bueno, pero la de 2014 eran los hombres de verde. Porque técnicamente ellos nunca admitieron que fueron tropas rusas. Creo que también queda por parte de Estados Unidos ver en qué ánimo lleva ya, digamos, el proceso de observación de lo que sea que acuerden aquí a futuro. Si más bien simplemente va a actuar como un poder ocupando y no se va a realmente involucrar en el mantenimiento de la paz en la zona, o si al contrario, si puede tener un rol más activo por la manera en la que se está comprometiendo con Ucrania. La negociación puede darle a Putin la victoria que las armas no le dieron. Bienvenidos a un nuevo episodio del Politicast. Estoy con Daniel Chan. Mucho gusto, episodio número 9 del Politicast. Del Politicast, episodio número 9. Y las personas que están viendo algo detrás mío, ¿no? Algo interesante. Claro, le hemos añadido un poco de identidad. Un poco de identidad, un poco de sazón al podcast. Fondo, un poco de... Puede ser rock o Sí. puede ser reggaetón, no sabes. Bueno, uno nunca sabe. O jazz. Las percusiones dan para todo, pero hoy vamos a hablar de Ucrania. Vamos a hablar de Ucrania, exactamente. La plata de USA ya no está yendo a Ucrania, está yendo a la batería aquí en el podcast. Correcto. Bueno, Ucrania ha estado en las noticias desde hace por lo menos 3 años por las razones más terribles. Sabemos que Rusia inició una invasión a full escala contra Ucrania hace casi 3 años, que es la continuación de una operación que se viene dando al menos desde el año 2014. Recordemos esa primera incursión que tiene Rusia en Crimea, en el Donbass, diciendo que era una operación estratégica, era una operación, le llaman como una operación especial. No, eso fue la invasión como tal. La invasión completa a Ucrania en toda, eso le dijeron que era una operación militar especial. Y bueno, pero la de 2014 eran los hombres de verde. Porque técnicamente ellos nunca admitieron que fueron tropas rusas. Claro, tropas rusas en uniformes, exacto, sin emblemas, sin insignias, sin identificativos de que pertenecían a la Fuerza Armada de Rusia. Ocupan parte de Ucrania. No, y bueno, realmente el tema de Ucrania, la lucha en Ucrania específicamente entre facciones pro-Rusia y pro-Occidente ha venido hace mucho tiempo, ¿no? Recordemos que el 2014 pasa porque fue el Euromaidán, que derrocan al presidente, no recuerdo el nombre, pero el presidente pro-ruso, previo a su voto a la Revolución Naranja, creo, en el año, más antes, como por el 2008, por ahí, que también derrocan un presidente relativamente pro-ruso. Y antes de eso tienes, bueno, la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. Antes te vas al el Holodomor, y si te vas al año 400, cuando el conde Olaf le dio... es un problema que siempre ha tenido mucho tiempo. Las relaciones entre Ucrania y Rusia y Ucrania y Occidente siempre han sido problemáticas, siempre ha sido un tema de discusión álgido dentro de Ucrania y ahora en geopolítica. Y ha sido noticia todo el tema de Ucrania porque el presidente Donald Trump ha hecho, digamos, de Ucrania su prioridad estas últimas 2-3 semanas, específicamente buscar un acuerdo pacífico a la guerra en Ucrania, terminar esa guerra que ha costado cientos de miles de vidas, tanto para los ucranianos como para los rusos, y ya está básicamente una especie de desgaste en el cual ninguno de los dos bandos parece que tiene las de ganar totalmente. ¿Y qué es lo que ha propuesto Donald Trump? Bueno, aquí hemos visto que desde la campaña, una de las banderas de Trump para lograr la presidencia también fue el ponerle un fin al financiamiento de la guerra en Ucrania. Sí. Eso ha sido entendido por la administración Trump como vamos a acordar unos términos directamente con Rusia, no necesariamente con la participación de Ucrania, o no en los términos que Ucrania solicite, sino en los términos que sea más viable para los intereses de Estados Unidos y de Rusia. Que quizá la manera en la que la administración Trump lo piensa es, bueno, Estados Unidos es quien está financiando la mayor parte del esfuerzo militar, por tanto es el que debería tener el mayor peso de decisión o el mayor peso de negociación contra Rusia. Y si Ucrania quiere algo distinto a lo que queremos nosotros, que estamos poniendo el billete, lamentablemente Ucrania va a tener que aceptar. Y ha habido tensiones que han empujado por primera vez en mucho tiempo a Estados Unidos a estar muy alineado con la política exterior de Rusia. Caso concreto es, bueno, para dar un poco también de antecedentes, que Trump señala que Zelensky es una figura extremadamente impopular dentro de Ucrania, que tiene un apoyo de alrededor del 4% y que es un dictador sin elecciones. Por otro lado, Elon Musk, que es una figura innominada,
dentro del poder ejecutivo estadounidense. Yo he leído gente que dice que es el primer ministro de Estados Unidos. Pudiera ser. Ministro de Estados Unidos. Pudiera ser fácil, una figura extraña, pero con influencia, aparentemente, que no creo que dure 4 años, pero ahí está. Elon Musk ha retado a Zelensky a convocar elecciones incluso. Entonces vemos cómo se alinea eso que es literalmente propaganda prorrusa. Zelensky es una figura popular en Ucrania y la gente entiende que tiene un mandato como líder del país de conseguir la paz. Y cuando Ucrania pueda estar en condiciones para convocar elecciones, allí habrán elecciones y Zelensky va a entregar el poder. Eso no queda duda. Y también salen los líderes de la oposición a decir que no iban a haber elecciones hasta después de la guerra. Y recordemos, esto siempre sucede, ¿no? Pero el Reino Unido durante las 2 guerras mundiales no hizo elecciones. Ni la primera ni la segunda guerra mundial hicieron elecciones. Es un poco diferente porque eran gobiernos de coalición, un sistema parlamentario que pueden hacer eso. En Ucrania, bueno, la ley lo permite también, ¿no? La Constitución incluso lo permite, lo ordena incluso. Pero más allá de eso, yo creo que yo me parece que es muy... Todo el tema de Ucrania ha sido muy interesante porque, primero, ¿qué busca Trump? Además, hoy se oficializó que van a firmar el acuerdo con el tema de los minerales, que como que Ucrania le va a dar minerales, acceso a minerales, a recursos. Que por cierto no están siendo explotados, son más que todo yacimientos, sí. Es lo que estaba leyendo. Sí, recursos minerales en Ucrania, Estados Unidos, no sé muy bien los detalles del acuerdo. Aparentemente Estados Unidos logró quitar algunas de las condiciones más, digamos, que castigaban un poquito más a Ucrania a nivel económico. No sabemos si va a haber ninguna garantía de seguridad. Pero yo creo que aquí hay unas cosas que podemos debatir. La primera, ¿qué definimos como paz? ¿Okay? ¿Qué definimos como paz? ¿Un cese al fuego o una resolución al conflicto? Al conflicto ucraniano, ¿no? Ese es el punto número 1. Punto número 2, ¿quién ganó la guerra? Porque he leído mucha gente diciendo ya Putin ganó, ¿no? Con esto, básicamente Trump está entregando a Ucrania y Putin ganó la guerra. ¿Es verdad esto o no? Yo tengo mis dudas ahí. Y el punto número 3, ¿cuál es la estrategia a largo plazo de los Estados Unidos? ¿No? O sea, resuelves el problema en Ucrania, pero ¿qué buscas más allá de eso? ¿Cuál va a ser la relación que vas a tener con Rusia y por ende la influencia que vas a tener en el resto del mundo donde Rusia tiene una influencia, llámese Medio Oriente o el tema de Rusia y China? Yo creo que son preguntas que por estar enfocándonos tanto en a ver si Trump le dijo dictador o no a Zelensky, que claramente Zelensky no es un dictador. Digamos, en las rencillas personales que son obvias, que Trump le tiene rencillas personales a Zelensky. Sí. Recordemos que Zelensky estuvo involucrado en su primer impeachment, ¿no? En su primer juicio político. Todo el tema que hubo con... ya ni me acuerdo, pero Zelensky fue parte de, digamos, de esa tramoya. El tema de Ucrania se politizó dentro de los Estados Unidos, se partidizó. Eso vamos a dejarlo, eso es cierto y eso es muy cierto, pero vamos a dejarlo de lado. O sea, a nivel estratégico, ¿qué implica? O sea, ¿cuál es verdaderamente la jugada de Donald Trump? Y además... algo que yo creo que confirma es el cambio de paradigma en las relaciones exteriores de los Estados Unidos total, ¿ok? Como lo podemos ver no solamente en Ucrania, sino también lo podemos ver en otras partes, o sea, lo vemos con Venezuela, lo vemos en las relaciones de Estados Unidos con otros países. El tema de que funcionó mucho durante la Guerra Fría y post-Guerra Fría de democracia contra autoritarismo, que también fue una de las banderas de Joe Biden, y que claro, fue la gran bandera de George Bush, hijo, ya ese tema no existe, ¿no? O sea, no se habla de eso incluso. Se habla de balance de poderes, se habla de, bueno, esto es una potencia regional, tenemos que buscar la paz, tenemos otros intereses. Se habla es otro tipo de manera de ver las relaciones internacionales. No me parece que es una manera errada, pero me parece que es una manera diferente. Y yo creo que mucha gente que está en un cortocircuito y que no entiende por qué Trump está haciendo esto, diciendo, bueno, está abandonando a una democracia, a una dictadura, que a cierto punto lo puedes decir, pero es porque sencillamente estás utilizando otra manera de ver las relaciones internacionales, que lo ves como una manera de lucha entre democracia y autoritarismo, y eso no es una manera muy efectiva de verlo, sí. Especialmente en casos como Ucrania. No estoy diciendo que está bien o está mal, a mí me encantaría que se viera así, o sea, así se veía, así la vemos nosotros en Venezuela, así la veía Rómulo Betancourt en Latinoamérica, pero así no es necesariamente en las relaciones internacionales. Yo creo que eso es algo que podemos dejar por sentado, que hay un cambio total de paradigma en la manera en la cual los Estados Unidos manejan su política exterior, no solamente en los hechos, porque los hechos siempre han sido hasta cierto punto realistas, pero incluso en la retórica, en la narrativa. Porque Biden podría haber hecho unas cuestiones que alguna gente diría, bueno, es realismo, lo que sea, pero lo camuflajeaba con una narrativa de democracia. Sí. Trump no. Más liberal, y al mismo tiempo creo que también es un llamado de atención para Europa.
que ahora se está dando cuenta que Estados Unidos no es un aliado incondicional, que Estados Unidos no puede proponer o prestar toda la ayuda que se le pide y siempre vamos a contar con Estados Unidos. Estados Unidos se está convirtiendo en un aliado condicionado por sus limitaciones, por sus intereses. Que no está mal, ¿eh? No, para nada. Simplemente lo remarco como un hecho de la realidad, más allá del comentario. Pero al mismo tiempo creo que también puede tener muchos efectos positivos para Europa, porque sí existe una relación de dependencia frente a la protección de Estados Unidos, y a lo que me parece que están llegando a conclusión, tanto desde la derecha como en la izquierda europea, es que no se pueden contar con Estados Unidos para defenderte en cualquier caso. Tú tienes que contar con tus propios recursos, tus propios mecanismos, tu propio armamento para poder defenderte en caso de un conflicto, en caso de que Rusia mantenga su actitud hostil y agresora contra otros países de Europa, que me parece pues no sería descabellado que ocurra en el futuro. Pero es muy importante que ese cambio de paradigma también se dé para que Europa no necesariamente se mantenga en esa posición de dependo de Estados Unidos. Sí, porque Europa pega el grito al cielo. Pero la realidad es que, a ver, cuando Estados Unidos dice, ¿por qué yo tengo que estar más preocupado por las fronteras europeas que los mismos europeos? Mira, es una buena pregunta. El argumento hasta ahora siempre ha sido de que Europa es de alguna manera el frente. No me refiero a la guerra, me refiero a un frente de resistencia geopolítica en el que tú ejerces presión y influencia frente a países como Rusia, como China, y que aunque no sea una amenaza a las puertas de Estados Unidos, aunque no sea una amenaza en la frontera como pudiera ser México, es igual una amenaza que si tú no sabes controlar en el futuro te puede salir de las manos. Pero ese argumento yo creo que ya no es convincente. No, y además que no es convincente, porque incluso si ese argumento fuese real, y es esa importancia del frente, porque Europa no le da esa misma importancia, claramente, porque en eso sí es un argumento que Trump tenía razón, que es como que, bueno, si Europa es tan importante para los intereses geopolíticos de Estados Unidos, o para la democracia y la libertad de Ucrania y todo lo demás, bueno, pero porque ninguno de estos países están gastando más en sus ejércitos, ¿ok? Recordemos que bueno, han intentado, pero no pueden. Los únicos ejércitos serios en Europa son el ejército británico, el ejército francés y el ejército polaco. Y habrán uno que otro más, pero no son lo suficientemente fuertes. Bueno, y el ucraniano, claramente. Claro. Entonces, en eso me parece que es válido. Me parece que Macron ha tratado de llevar la delantera en eso últimamente. Y yo creo que la primera prueba para ver si Europa efectivamente toma el mando o toma un rol más decisivo en su propia política exterior, que lo deberían hacer, ¿no? Claramente. Sí, claro. Es la pregunta que yo me estoy haciendo, que no veo respuesta. Y yo veo que la administración de Donald Trump no está dando respuesta. Vamos a suponer que se hace un cese al fuego entre Ucrania y Rusia. Se mantienen las posiciones como están hoy por hoy. ¿Correcto? Chévere. Con Rusia los territorios que tiene y Ucrania los que tiene. Ok. Va a haber una fuerza disuasoria para evitar que Rusia en 2-3 años vuelva a invadir. Es decir, va a haber unos compromisos de seguridad, una fuerza buffer que evite precisamente que los rusos recuperen fuerzas y ahora sí vayan contra el resto de Ucrania después de estrangularlos económicamente. O contra otro país. O por ejemplo, tienes la amenaza constante contra Georgia, que ya fue invadido por Rusia y que ya le sacó parte de su territorio también. O los países bálticos. Entonces, esas son las preguntas que yo creo que no he visto respuesta a los Estados Unidos. No he visto ninguna propuesta al respecto de qué va a pasar. O sea, van a tener que tropas rusas y ucranianas viéndose uno al otro. ¿Y tú crees que que los rusos no van a volver a pelear en 3, 4, 5 años? No sé, me parece que sería pensar muy bien, sería tenerle mucha buena fe a Putin o esperar mucho, tener mucha esperanza. Y entonces ahí es donde yo creo que Europa puede jugar un papel, porque mira, el primer ministro británico, laborista, Keir Starmer, propuso enviar tropas británicas para hacer esa separación, digamos, esa fuerza de separación entre los rusos y los ucranianos, y también de demostrarle a los rusos, mira, le añade costos a Rusia volver a atacar porque estarías atacando tropas británicas. Claro. En este caso serían los británicos, pero yo veo una oportunidad para que el resto de Europa lo haga. Pero ¿tú crees que Putin sería capaz de, después de toda esta dinámica, de todas las quejas de expandir la OTAN hasta Ucrania es una amenaza para la existencia de Rusia, tendría sentido permitir incluso una fuerza pacificadora de mantenimiento de paz internacional, quizá mayormente conformada con Europa? ¿Sería algo que Putin aceptaría? Probablemente no, hay que forzarlo a que acepte. Ahí es donde está el tema de las negociaciones y donde está el tema de la diplomacia, y no puedes, porque si es por el que aceptará, que no aceptará Putin, bueno, imagínate tú. O sea, yo creo que no el elefante en la habitación es que
o sea, la dinámica o la política exterior de Trump en este momento pareciera que le resta algo de importancia al hecho de que Rusia se está comportando como una potencia agresora, como una potencia expansionista, como una potencia imperialista. Y ese ánimo no hay una receta directa para poder enfrentarlo. Pareciera que la prioridad, que pues, por razones lógicas es terminar con el conflicto en Ucrania, bien sea a través de un acuerdo de paz, un cesar al fuego, lo que sea, es un primer paso, pero debería ser un primer paso, una política más grande para poder contener ese ánimo imperialista de Rusia que hasta ahora parece que no se está enfrentando. No, yo creo que ellos están asumiendo que Rusia es Rusia. Yo creo que esa es la manera en que ellos consideran esto. Es ¿Qué decir, significa Rusia? Rusia va a hacer cosas que hace Rusia, que es decir, invadir a sus vecinos cada tanto. Históricamente eso es así. Eso ni siquiera es... Y puede ser el gobierno del zar, puede ser el gobierno comunista, puede ser el gobierno de Putin, que es lo que sea que sea Putin. Y Rusia va a ser Rusia, es decir... Rusia no es un país. Yo lo he leído mucho en lo que es en Twitter, en algunos lados geopolíticos. Es como que, bueno, Rusia no es un país normal. Rusia hace ese tipo de cosas. Yo creo que la manera en que la administración de Trump lo está viendo es decir, mira, sencillamente Rusia va a hacer este tipo de movimientos imperialistas. Lo mejor que podemos hacer ahorita es firmar la paz para evitar que, porque si la guerra sigue, yo creo que el cálculo que está haciendo Estados Unidos, y no me parece que sea un cálculo errado, si la guerra sigue de la manera que sigue en los próximos 2-3 años, es más probable que Rusia termine de ganar más territorio que el que pierda. Claro, Rusia tiene una mayor capacidad de resistencia en una guerra de desgaste que Ucrania. Entonces yo creo que su argumento es básicamente, no es voy a cambiar la actitud de Rusia, Rusia va a dejarse una potencia imperialista, sino es, esto es lo que podemos hacer, esto es lo más lógico que podemos hacer en este momento, y después veremos. Claro, pero la pregunta es cómo vas a contener eso. Yo creo que realmente después veremos. Yo creo que no les importa tanto, honestamente. Bueno, o asumo yo, o eso es lo que yo tal vez tengo la gran duda de la política de Trump, específicamente con Rusia, es el qué pasa después, ¿no? O sea, va a haber una fuerza de contención, cómo evitamos que Rusia no termine de invadir Ucrania en 5 o 10 años. Que se me hace imposible no volver a pensar en que es un poco ingenuo. Es una ingenuidad parecida a la de... Vamos a volver a hablar de Venezuela. Una ingenuidad parecida a los acuerdos de Barbados, en confiar con un actor que históricamente te ha traicionado, que históricamente actúa como un rogue state, que históricamente pues, te da argumentos para que no confíes en ese actor. Bueno, ahora sí vas a firmar un acuerdo que esperas que ese actor sí cumpla. Ahí yo creo que hay algo de ingenuidad y por eso no diré, porque no creo que esto sea simplemente vamos a firmar la paz y esperemos que Rusia haga las cosas bien a partir de ahora, vamos a tener vínculos económicos con Rusia, vamos a quitarle sanciones. Pues yo no creo que sean tan ingenuos. No. Pero si no hay una acción que vaya como consecuencia de todo este proceso, habría que empezar a pensar si de verdad son ingenuos. Sí, bueno, he visto otras teorías que dicen que están tratando de hacer esto para, digamos, sacar a Rusia de la élite, de la órbita de China. A mí eso me parece más fácil decirlo que hacerlo. Yo creo que hay razones más fundamentales por las cuales Rusia y China tienen más relaciones, ¿no? O sea, no, razones económicas y razones que al final del día... Rusia y China tienen gobiernos autoritarios que pueden más o menos predecir lo que van a hacer en los próximos 5 o 10 años. En 4 años puede ganar un presidente demócrata y cambiar totalmente la política de Rusia. Entonces Rusia se va a quemar los puentes con China, que lo ayudó durante todo este problemón en Ucrania, con Estados Unidos, que no sabes qué va a pasar en 2 años, en 4 años. O sea, claro. Yo creo que eso es un factor fundamental para los cálculos, ¿no? Dentro de Rusia, de como que no creo que Rusia de la nada que yo soy enemigo de China, ¿no? Me parece. Sí, bueno, lógico. Para cerrar el tema de Europa, yo creo que también es importante resaltar que cuando decimos que es importante que esto sea un llamado de atención para Europa, creo que no lo hacemos desde el punto de vista aislacionista de Estados Unidos, no es el policía del mundo. Aunque yo particularmente estoy de acuerdo con esa teoría, pero al mismo tiempo yo creo que Estados Unidos no puede ser un bobalicón. O sea, Estados Unidos no puede simplemente cerrar los ojos y pretender que no pasa nada en el mundo y que las cosas que ocurren en el mundo no lo afectan porque es la primera potencia del mundo. Sí. Porque tienes vínculos económicos, comerciales, políticos, sociales, culturales con prácticamente todo el mundo. Entonces sí, lo que pasa en el mundo te termina afectando a ti. Entonces siento que de alguna manera es importante esto como un llamado de atención de Europa para que también se convierta en un actor con peso en este tipo de decisiones, para que no pueda ser fácilmente disuadido por Rusia, para que no pueda ser manipulado, para que no pueda ser amenazado. Entonces, a fin de cuentas, creo que no es un argumento por aislar a Estados Unidos del debate, sino por que Europa también sea capaz en todo este tema geopolítico. Sí, y a ver, si tú quieres tener un lugar en la mesa, tienes que tener los atributos, los méritos para ello. Por eso yo creo que Ucrania, claro, que tiene que tener un lugar en la mesa, porque Ucrania ha puesto los soldados, ¿no? Y ha hecho una labor heroica defendiendo su territorio nacional. Que eso es otra cosa, ¿no? Yo he visto algunas cosas por eso me gusta separar cuando hablamos de relaciones internacionales dos cosas, como que el tema de los méritos y lo moral, que siempre va a ser importante, y el término más como que del análisis más crudo y geopolítico, porque entonces
habrá gente que los confunde, entonces dicen, bueno, como quiero la paz, implica que Ucrania es lo peor y que su razón es absurda. No, la razón de Ucrania es totalmente legítima, están defendiendo su nación, Su integridad territorial. su familia, sus pueblos de una invasión absurda, y están siendo bastante patriotas en eso. Y eso siempre se tiene que recordar. Y ahí voy con... Pero eso no implica necesariamente que es que van a ganar la guerra de la manera que ellos quieren ganar la guerra. Y ahí voy a mi segundo punto. He visto muchas personas diciendo Putin ganó, ¿no? Putin ganó la guerra, Putin ya lo logró todo. A mí me parece que eso lo estamos defendiendo todavía. Si el acuerdo de paz que llegan, si hay un acuerdo de paz y el acuerdo de paz que llegan permite a Putin atacar dentro de 5 o 10 años, yo creo que ganó. Claro. Y al mismo tiempo yo creo que queda también una no sé si llamarle mancha o recuerdo histórico de no hacer ver que Europa, sobre todo que Ucrania, no sienta este proceso de paz como una repartición, como una Polonia. Entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Exacto. Entonces, creo que también queda por parte de Estados Unidos ver en qué ánimo lleva ya, digamos, el proceso de observación de lo que sea que acuerden aquí a futuro. Si más bien simplemente va a actuar como un poder ocupando y no se va a realmente involucrar en el mantenimiento de la paz en la zona, o si al contrario, si puede tener un rol más activo por la manera en la que se está comprometiendo con Ucrania. Sí, es correcto. Pero a lo que yo quería ir, para mí Putin no, o sea, a efectos prácticos hoy por hoy no ganó la guerra. Depende de cómo definas ganar, una de las grandes definiciones aquí de una guerra. Si tú defines ganar la guerra con, ok, terminaste con más o menos territorio que antes, Putin ganó, claramente. Ganó territorio. Empezó la guerra con menos territorio, lo tiene, básicamente, realmente lo único que logró fue terminar de controlar lo del Donbass y conectar el Donbass con Crimea, ¿verdad? En el área de lo que antes era Mariupol, creo, digamos, esa área de territorio. Ok. Ahora, ¿esos eran los objetivos de Putin al principio de la guerra? No. No, los objetivos de Putin eran muy claros, eran sacar al gobierno de Zelensky. Sí, era ocupar Ucrania en absoluto. Desnazificación. La desnazificación era sacar al gobierno de Zelensky, según él, la nazi, lo que sea, sacar al gobierno de Zelensky, por eso es que le envía tropas a Kiev, a la capital, ¿ok? Eso no tiene nada que ver con, si tú invades Kiev, implica que tienes la intención de conquistar o poner un gobierno títere en Ucrania. Esa es la intención principal de Putin. ¿Cuál es la intención principal de Ucrania en esos primeros días de la guerra? Bueno, repeler esa invasión y tener un estado independiente. Y yo creo que en esa manera Ucrania logró ese objetivo. Ucrania es ahorita un estado independiente. El presidente sigue siendo Zelensky, no quien sea que haya puesto Putin. Y Putin ha perdido, no sabemos todavía cuántos, pero cientos de miles de hombres. Sí, mucho más que Ucrania. Exacto, ¿a cambio de qué? O sea, a cambio de conectar los territorios del Donbass con Crimea. A ver, si es un territorio, ganaste un territorio. Ahora, el costo realmente justifica lo que sacaste. A mí me parece que no. Me parece que podría ser una victoria si en el acuerdo que se llega no hay maneras de contrarrestar o de disuadir a Rusia de terminar de comerse todo el resto de Ucrania en los próximos 5 o 10 años. Si no lo hacen y efectivamente Putin en 8 años, 9 años vuelve a invadir el resto de Ucrania y lo conquista, ahí yo sí puedo decir, mira, ganó Putin porque claro, el acuerdo de paz le dio la victoria a Putin. Es que la mayor victoria para Putin pudiera ser, me salí con las mías. O sea, llegué, invadí parte de Ucrania, tomé su territorio, lo estuve peleando hasta donde pudieron ellos. Yo, como Rusia, de repente pienso, pude haber peleado mucho más. Me salí con la mía, no tuve consecuencias negativas, me estoy volviendo a entender con Estados Unidos, lo que sea. Quizá por ese lado pudiera ser un factor de victoria para Putin, el simplemente, literal, me salí con la mía. Sí, pero es difícil decir que eso es una victoria en una guerra, me parece a mí. Okay. Y mucho menos como se está pensando que no, victoria total, me parece. A ver, quitaste algún territorio a cambio de cientos de miles de hombres y la economía rusa tampoco está en las mejores maneras. Incluso un intento de golpe de Estado en la mitad de la guerra y todo, no me parece que sea una victoria total. Me parece que puede ser una especie de... Yo creo que es una... Pero creo que es una victoria más en lo táctico y pensando más en el mediano y largo plazo para cualquier otro país, no solo para Rusia. Yo puedo iniciar una acción militar de este tipo y las consecuencias son limitadas. Sí. El mundo no va a responder con fiereza ante una invasión. Pero eso es inherente al hecho de que ya no estamos en un sistema hegemónico. Claro, pero... unipolar. Cuando tú tienes un sistema unipolar, tú puedes hacer eso. Tú puedes argumentar si tú te pasas de las leyes que impone el hegemón, que desde los 90 hasta hace poco era Estados Unidos, va a haber consecuencias, como Kuwait, con Irak. Cuando Irak invade Kuwait, Estados Unidos le dijo no, y fue no.
Correcto. Pero, a ver, ya no es así. Ya Estados Unidos, como lo hemos dicho, y yo creo que todo el mundo lo acepta, no puede tener ese mismo rol en todo el mundo. Y eso abre puertas para este tipo de cosas. Claro, o sea, como el mundo multipolar uh-huh. implica que entonces ahora los dictadores pueden tener más capacidad de acción para expansiones territoriales o cualquier cosa. Exacto, de todas formas yo insisto, esta no es la primera vez que Rusia agrede a un país vecino. Y espero, de verdad espero que sea la última, aunque lo más probable es que no lo sea. Por eso digo que pudiera ser una victoria táctica en tanto frente a cuál era la respuesta del mundo, cuál era la respuesta de Europa, cuál era la respuesta de Estados Unidos. Anteriormente, hoy en día la respuesta es limitada y puedo incluso utilizar el terreno que gano para llegar a acuerdos de cooperación, incluso con la gente en la que teoría soy antagonista a nivel geopolítico. Yo creo que pensando muy en el largo plazo, la confirmación de todo lo que tocas decir, de que ya no hay un gran hegemón, que Estados Unidos no es el gran hegemón, no es el hegemón, por decirlo correctamente, sí, claro, lógico. Es la confirmación. Pero esa confirmación puede ser, en términos tácticos, a la larga, algo muy importante para Rusia y para otros gobiernos autoritarios en el mundo. Bueno, y es una victoria, por lo menos a nivel de política, de imagen pública, de Putin importante luego de perder Siria, ¿no? Recordemos que hace nada perdió Siria, que Rusia estaba, involucró una gran cantidad de tropas en la guerra civil siria, mantuvo en el poder por mucho tiempo, y perdió eso hace pocos meses, hace 2-3 meses, y ahora puede buscar esta manera de cerrar el acuerdo, lo que sea, en Ucrania. Pero, ¿qué implica esto también con otras partes o otros conflictos que van a haber? ¿Cómo va a actuar Trump con Taiwán, por ejemplo? Porque entonces ahora la gente dirá, que lo he oído mucho, bueno, pero si no defiende Ucrania, hasta las últimas consecuencias, ¿va a defender a Taiwán hasta las últimas consecuencias? Y la verdad, yo no sé. O sea, yo creo que le he visto argumentos a los dos lados, a favor y en contra, que me parece increíble. Y yo creo que eso va a ser la otra pregunta. Hoy descubrieron unos buques chinos cortando algunos cables en Taiwán. Sí. Y digamos, esas son preguntas que van a venir y que no sé, yo no tengo la respuesta. Yo creo que no hay claridad tampoco dentro de la administración de Donald Trump sobre qué vas a hacer al respecto con estas potencias rivales. ¿Okay? Con Rusia, que ya aparentemente no va a ser tan rival, o no sabemos. Con China, que siguen siendo rivales, pero ha estado bastante dormido el tema de China. ¿Qué va a pasar? O Irán, ¿no? Que yo creo que es la otra. ¿Ya Venezuela no? Aparentemente. No, para nada. Bueno, depende de quién le pregunte. Si le preguntas a Marco Rubio, sí. Si le preguntas a Grenell, no tanto. No estamos interesados en cambios de régimen, dijo Grenell. Bueno, pero sí, o sea, me parece que abre muchas cosas. Y como te digo, yo sí creo que es claro el cambio de paradigma. No sé qué apuntan más allá a su relación con Rusia. He leído algunos análisis que dicen que bueno, pero es que esto es una movida para que Rusia sea de contrapeso a Irán en el Medio Oriente. Puede ser que sí, puede ser que no. Al final tuvieron las charlas en Arabia Saudita, que eso me parece interesante. Yo no sé por qué pasó eso. Puede haber algo más atrás, pero creo que hay mucha incertidumbre en general y digamos, la negociación puede darle a Putin la victoria que las armas no le dieron. Ese es mi argumento. Pero bueno, estaremos acá para seguir analizando no solo el conflicto en Ucrania y el desarrollo de todo este proceso que esperemos pueda llegar a la paz, sino todos los acontecimientos en el mundo y más importante en Venezuela. Así que sigan nuestro podcast Politicast y sigan a Politics para mantenerse al tanto de todo. Muchas gracias.